En este programa especial, hablamos sin autocensurarnos. Esperemos que no nos censure YouTube. En este video especial, queremos dejar en claro una cosa. Nosotros no queremos hacerlo cambiar de pensar. Hablaremos de varios temas muy delicados, que quizás pueden ofender a algunos. Hablaremos de lo malo de las religiones. Y que quede bien claro, que no vamos a hablar de Dios. Solamente hablaremos de las cosas incongruentes de las mismas. Tener fervor de un Dios es una cosa. Pero cuando existe una necesidad, siempre habrá alguien que quiere sacar beneficio de ella. Es la naturaleza humana. Buen día. Este día se ha convertido en una tradición aquí en Kinametsin, en donde podemos hablar de estos temas sin censura. Ojalá que YouTube piense lo mismo, ¿verdad? Estos videos los hacemos porque no deja de molestarnos el hecho de que toda la sangre que costó la conquista religiosa en México y la gente lo celebra sin más. De ahí surge esta pequeña tradición en Kinametsin. Es el fin de semana antes del 12 de diciembre. Sugiéranos algún nombre para este festejo. Vamos a entrar en materia. Voy a profundizar en lo que dice el jefe. Nosotros no sabemos lo que es Dios, pero sí sabemos lo que no es. Imagínense un Dios que controla lugares del universo que nosotros ni siquiera conocemos. Controla muchas dimensiones, tiempos, realidades alternas, varias leyes tanto físicas, químicas y cosas que aún ni siquiera sospechamos. Y que se enoje porque comes carne de cerdo. Bueno, eso piensan los judíos. ¿Y si quien nos controla no es el máximo ente y solo es un subordinado? Así que vamos a empezar con las cosas bastante extrañas, incluso de su religión, que no sabe que existen. Comencemos con esto del paraíso. Dice que todo empieza porque Dios se sintió solo, pero si Dios no tiene ni principio ni final, antes ¿por qué no se sentía solo? Dios pone un paraíso, pues así como para pasar el rato, ¿no? Pone un árbol con unas frutas magníficas y dice que si comes de ellas te va a expulsar. Esto equivale a que le digas a unos chavos de 14 años que dejaste sobre tu escritorio un polvo blanco que si lo inhalas es muy divertido, pero que no lo vayas a inhalar. Ah, y para cuidar que no lo agarren, lo va a cuidar tu tío el Chapo. Así corre la humanidad por haber comido una fruta. A lo mejor eran las semillas de la Torre Karin, ¿verdad? De Dragon Ball, no lo sabemos. Pero para perdonarnos tiene que mandar a su hijo. Y a este lo matan. Y Dios dice, ok, por haber matado a mi hijo los perdono. No sé ustedes, pero a mí me suena súper ilógico que se enojó porque comieras una fruta. Y luego te perdona porque mates a su hijo. O sea, no entiendo, ¿verdad? A Jesús no le fue bien la última vez que vino. Desgraciadamente, crucificamos a la única persona capaz de convertir el agua en vino. Maldito Poncio Pilatos. Otra cosa muy curiosa. Dios embaraza mujeres que se creían estériles, como Isabel, la prima de María. Rómulo y Rémulo son hijos de la Virgen Silvia, que le embarazó el dios Marte en sueños. Eso está más canijo, ¿verdad? Hathor es la madre, esposa e hija de Ra, el dios egipcio, quien se embarazó así nomás, sin contacto humano, así nomás. Cahuica, de la mitología incaica, y el dios Toniraya. Pasó algo muy curioso. El dios Toniraya adoptó la forma de un pájaro. Toniraya, pues vamos a decir que se masturbó con una fruta y después la tiró. Y llegó Cahuica y se la comió. Y así de algún modo se embarazó.
Vamos a hablar ahora de las cosas cuando Dios es acá bien sádico, ¿no? Vamos a hablar, por ejemplo, de Moisés. La Biblia relata de que cuando la gente se va con Moisés y se los lleva por el desierto, se quejan porque en el desierto no tenían ni agua ni pan. Dicen, oye, no manches, allá teníamos mínimo agua y pan y aquí nos estamos muriendo, ¿no? Entonces Dios vio eso y le envió a los quejumbrosos serpientes venenosas y mucha gente murió. Supongo que si hubieran sido mexicas les hubiera agradecido por mandarles comida, porque a los mexicas les encantaba comer serpientes y serpientes venenosas. Vamos con otro, vamos con Eliseo. Eliseo fue el sucesor de Elías. Un día unos niños se burlaron de él por ser calvo, iba pasando y se empezaron a burlar porque era calvo, que tenía cabeza de rodilla y no sé qué más, ¿no? Pues Dios vio esto y se enojó muchísimo y mandó unos osos para que mataran a los niños. Supongo que Dios es calvo y por eso se solidarizó con Elías. ¿Tú crees que se enoje Dios si me burlo de Salinas? Vamos a hablar ahora de historias ya más perturbadoras que están en la Biblia. Esta historia se encuentra en Jueces 19, 22-30, si quieren buscarla. Esta historia es la siguiente. Un hombre y su pareja se encontraban por X lugar. No tenían dónde pasar la noche. Y un individuo les ofrece su hogar. Ya hospedados en la casa de este buen samaritano, a medianoche, un grupo de hombres lo buscan a la pareja para tener relaciones. Entonces el anfitrión, el dueño de la casa, se niega, pero les entrega a su hija virgen. Ellos, después de abusar de la hija virgen, la apuñalan y ella muere desangrada. Cuando el invitado se da cuenta de esto, le ordena levantarse. Así, no a todos les sale el truco de Lázaro, pues, ¿no? No pasó nada. Entonces descuartiza a la hija en 12 pedazos y la esparce por todo Israel. Yo digo que a esto le llamemos hospitalidad. Vamos a hablar ahora de Moisés. Ya hablamos de una cosa que ocurrió, ahora vamos a hablar de otras. Moisés tiene muchas. Esta historia dice lo siguiente. Es digna de Tarantino, ojo. Dios iba a matar a Moisés porque no había circuncidado a su hijo. A punto estaba de ocurrir esto cuando la esposa, con una sagacidad bárbara, tomó una piedra y circuncisa al hijo hacia pedradas. Imagínense. Y luego le aventó a Moisés el pedazo de carne a los pies para que se lo mostrara a Dios y salvara la vida. Es una película de Tarantino, estaría perfecto. Bueno, tiene otra. Esta que voy a contar está en el Éxodo 23:33, si quieren buscarlo. Moisés estaba bien emocionado por conocer el rostro de Dios en el épico encuentro que tendrían. Pero Dios decide que ningún mortal es digno de ver el rostro de Dios. Ya ven, les dije que era calvo. Y Dios, pues no sé cómo tomar esto, si se quiso burlar de Moisés o qué, pero se mostró ante Moisés de espaldas. Y así estuvieron platicando, Moisés hablándole al trasero de Dios. Y el Capitán América presumía el trasero de América, imagínense. Yo sabía que era calvo. Mejor no me burlo. No vayan a venir unos osos. Vamos con José. Eso de que te vayas a casar y que te digan que tu futura esposa esté embarazada de una paloma, eso está muy bizarro. Aparte, ya ven qué pasa cuando no le haces caso a Dios, como el tipo que mató porque se tuvo que casar con la esposa de su hermano fallecido. Y a la hora de las relaciones, pues digamos que su semilla no la echó en el huerto y por eso lo mató. Me imagino que eso fue lo que ocasionó que se casara José. El chiste es que se dice que Jesús es de la casa de David, porque José sí lo era. Pero si José no es el padre de Jesús, pues quedamos en que había sido una paloma, ¿no?
No me pregunten a mí, yo tampoco entiendo eso de una mujer teniendo relaciones con una paloma, eso es muy enfermo. Algo que crea mucho debate incluso dentro de la iglesia son los hermanos de Jesús. Unos dicen que sí y otros dicen que no. Y vamos, dentro de la lógica cristiana y católica, yo no veo nada de malo que tuviera hermanos. ¿O a poco José después de lo de la paloma no se puso acá querendón? Si la Biblia está llena de referencias de que eso es lo que quería Dios, que nos multiplicáramos. La confusión surge porque en muchos evangelios Jesús habla de hermanos, pero entre los judíos no existe la palabra similar a primos. En vez de decir primos se dice hermanos, y los creyentes dicen que se refiere a sus primos. Sin embargo, existe una referencia en la Biblia en donde dice que Jesús es el primogénito de José y María. Primogénito quiere decir el primer nacido, porque si fuera único, entonces sería unigénito. Eso se los dejo de tarea para que lo investiguen. Lo más curioso de la Biblia es que los que no creen en ella no tienen que contradecirla, porque la Biblia ella sola se contradice. Por ejemplo, Mateo dice que después del alumbramiento y que los magos le llevaran regalos, huyen a Egipto. Y Lucas dice que permanecieron en Belén 40 días que marcaban las leyes judías. Y después viajan a Jerusalén a presentarlo al Señor. Ya después de eso ya viajan a Nazaret. Lucas no menciona ningún viaje ni ningunos magos. Pero esto es poco. En la Biblia se menciona tajantemente que no hagas caso de los sueños. Pero Joseph interpreta los sueños del faraón de Egipto. Ya saben, lo de las vacas gordas y flacas. Ustedes dirán, ¿y quién es el tal Joseph? Bueno, Joseph es una figura en la Biblia que es sospechosamente parecida a Jesús. Vamos a ver en qué son parecidos. Joseph tiene un nacimiento milagroso. Jesús tiene un nacimiento milagroso. Joseph tiene 12 hermanos. Jesús tenía 12 discípulos. Joseph era pastor. Jesús se le dice el buen pastor. Joseph fue vendido como esclavo a Egipto. Jesús fue vendido como esclavo a los romanos. Bueno, no como esclavo, fue vendido y ya, ¿verdad? El hermano Judá vendió a Joseph. El discípulo Judas vendió a Jesús. Hasta los nombres son muy parecidos. Joseph comenzó su misterio a los 30 años. Jesús comenzó su misterio a los 30 años. La lista es muy grande. Si quieren ustedes leer la historia de Joseph y luego leer la historia de Jesús, y van a encontrar que casi es la misma historia. Ese Jesús es un loquillo. Bueno, llegó la hora de hablar del 12 de diciembre, de lo que ocurrió el 12 de diciembre. Ya sabemos que no fue así como nos lo cuentan, como nos lo cuenta la iglesia. ¿Por qué digo esto? Bueno, arriba dejo una tarjeta, ya hablamos en un video acerca de eso, pero hay otra cosa muy evidente. De la conquista a cuando se apareció la Virgen, pasaron solo 4 años. Y el 12 de diciembre en el Cerro del Tepeyac se adoraba ahí a Coatlicue. Y se siguió adorando a lo largo de creo 40 o 50 años. Coatlicue. ¿Cómo es que Juan Diego estaba ahí él solo? Y pues debió estar en medio de una celebración de Coatlicue y de repente se apareció la Virgen. Pero olvidémonos de ese detalle, vamos a imaginarnos que no sabemos eso y vamos a ceñirnos a la historia que nos dice la iglesia. Y vamos a llamarlo así, la historia oficial de la Virgen de Guadalupe. Ahí tienen a Juan Diego, que era medio malinchista, porque como les había dicho, solo pasaron 4 años de la conquista cuando se apareció la Virgen. Así que pues si a su casa hubieran llegado testigos de Jehová, igual se hubiera hecho testigo de Jehová o se hubiera hecho mormón, otra cosa, ¿no? Se hizo católico. Llega, se le aparece la Virgen y le dice a la Virgen que si le construye un templo, pues le iba a dar algo chingón. Juan Diego, pues, de repente, imagínense, se empezó a imaginar pues, mucho oro, quizás dólares, propiedades, acciones en TV Azteca y Televisa, una mansión llena de autos de lujo,
que fuera campeón el Necaxa. A ver. ¿Qué tiene que ver el Necaxa en esto? En tal caso, mis Pumas están en la liguilla. Al rato juegan con los Tigres. Bueno, es que como el Necaxa no calificó, precisamente sería un milagro que fuera campeón, imagínense. Pero regresemos con la historia. Total que Juan Diego acepta. ¿Y saben qué es lo que le da a Juan Diego? Le dio un ayate con su imagen. No sé, es como si ahorita te dieran una playera con imagen. No hacen con su imagen, no hacen eso los políticos en las campañas. O sea, eso ¿de qué sirve? La verdad, es como cuando dicen que Dios se aparece en una tostada. No, yo no lo creo posible. ¿Por qué no ayudó al pueblo mexica a salvarlo de tantas atrocidades que estaban cometiendo el pueblo español contra ellos? Eso sí hubiera sido un milagro. Todas las religiones son muy afectas a esto, y sinceramente no creo que un Dios auténtico hiciera estas huevadas, como dicen los argentinos. También son muy afectos a decir, eso te pasó por renegar. Por ejemplo, cuando se construyó el Titanic, decían que ni Dios lo podía hundir. Mucha gente dice, ya ven, por retarlo, lo hundió Diosito. Bueno, si Dios actúa con esa lógica, entonces déjenme probar. Ja, 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 Dios no puede acabar con el hambre en el mundo. Ja, 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 Dios no puede acabar con los asesinos. Ja, 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 Dios no puede acabar con las injusticias. Ja, 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 Dios no puede evitar que metan a la cárcel a gente inocente. Ja, 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 Dios no puede darle educación a todos los niños del mundo. Ya ven, así de ridículos se ven los que dicen estas afirmaciones. Por último, quiero aclarar que este no es un video en contra de Dios. Yo pienso que Dios es otra cosa, y aquí en Kinametsin pensamos que Dios es otra cosa. Pero vean fríamente lo que le estamos diciendo. Van a ver que tenemos razón. Por lo pronto me despido y pasamos al estudio. Lo vuelvo a repetir. Este video no es para criticar a Dios. Es para criticar a la gente que se quiere aprovechar de otros, en base a sus creencias. Una cosa que me llama fuertemente la atención, es algo que está escrito en la Biblia, y dice así. Él quien advierte contra la distorsión de cualquier tipo, ya sea aumentando, quitando, falsificando, alterando, o malinterpretando deliberadamente su contenido. Claro que tenían que meter su copyright, y derechos de autor. Me pregunto qué habrá pasado con Constantino, ya que fue él quien le quitó y agregó cosas a la Biblia. ¿O será que fue él quien le puso los derechos de autor? Suscríbanse, comenten y denle like. O si no, se te aparecerá Don Sata, y te felicitará por haber leído la Biblia. Y recuerden, yo soy el jefe. Y esto es Kinametsin. Hasta pronto. Esto de hablar de los religiosos, es muy divertido. Recuerdo un día cuando... Permítanme. Me llegó un mensaje del WhatsApp.